Buenas tardes, queridos alumnos de octavos básicos. Mi nombre es Anne-Marie Soto, ustedes saben que soy la profesora jefa del octavo A, y en esta ocasión también me voy a dirigir al octavo año B. Esperando que estén todos muy bien con sus familias, que estén tomando los resguardos necesarios en esta situación de emergencia sanitaria. Bueno, me dirijo a ustedes para introducir la temática epopeya de nuestra primera unidad. En este video vamos a repasar algunos de los conceptos importantes dentro de este tema y además se va a acompañar de un PPT que es complementario a este video explicativo y la guía que se envió previo a las vacaciones de invierno. ¿Listo? Trabajemos entonces. Bien. Este PPT que van a empezar a ver, tal y como indica el primer slide, es justamente de la unidad número 1, la introducción al tema de la epopeya. Para dar inicio a este recordatorio, a esta introducción de la unidad, nos vamos a basar en esta imagen. Si ustedes se fijan, en esta imagen vemos así, literalmente, un guerrero con una espada, un escudo, una armadura, que está sobre otro guerrero que porta otro uniforme, otra armadura, y además vemos la presencia de, por allá, gente luchando, por acá, seres divinos. ¿Por qué escogimos esta imagen para introducir el tema de la epopeya? Porque tal como podríamos recordar, la epopeya son estos relatos de hechos heroicos que llevan a cabo personajes muy valientes. Pero la definición técnica de este tipo de relatos es esta. La epopeya, entonces, es un poema extenso de carácter narrativo que relata grandes hazañas y hechos relevantes para un pueblo. Recurre a detalles sobrenaturales, de ahí la presencia de estos dos seres que aparecen en el cielo. Invocación a las musas. Muchas veces las musas apoyaban u obstaculizaban el camino del héroe, recordémoslo. Descripciones de batallas y de combate físico. Todo ello protagonizado por una persona de un espíritu heroico. Este comentario lo hace este personaje que vemos acá, que ustedes lo podrían reconocer bajo el nombre de Aquiles. ¿Por qué podríamos reconocerlo bajo ese nombre? Si ustedes se fijan, en su talón justo tiene apoyado una flecha. Y se dice que el talón de Aquiles fue el que logró darle muerte, que Aquiles era un guerrero bravío, gallardo, que no perdía batalla porque tenía la presencia de su musa que lo protegía. Los dioses lo protegían, porque cuando lo habían bautizado, lo habían hundido en un río y lo único que había quedado sin proteger era el talón, y la única forma de darle muerte era pegándole el talón de Aquiles. Por eso está este personaje aquí comentándonos lo que es realmente una epopeya. Un poema extenso, que a veces está escrito en versos muy largos, o también puede estar escrito en prosa. Recuerden que el verso se escribe de manera central y está separado por estrofas, mientras que la prosa se escribe de un margen al otro de manera directa. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes, alumnos de octavo básico, sepan acerca de la epopeya? Sobre todo si son relatos que pasaron hace mucho tiempo, más que todo en la época de los griegos. Simple, porque nosotros queremos que a través de la lectura de este tipo de obras, ustedes desarrollen análisis, desarrollen interpretación de esto, conozcan las características de este tipo de texto y descubran cuál es la influencia que estos textos o este tipo de relato heroico ha influenciado la literatura posterior, o sea, todos los textos que se han escrito posteriormente a las epopeyas, de qué manera estos relatos han influenciado en ellos. Y además, porque queremos que ustedes comprendan que la visión que tenemos hoy del mundo tiene mucho que ver con ese tipo de relato. La epopeya, finalmente, eran relatos que se traspasaron de manera oral, eran relatos orales inicialmente. La primera epopeya de la cual se tiene un registro escrito es la epopeya de Gilgamesh, que tampoco podríamos decir que realmente ese es el primer texto escrito, pero es la primera epopeya que se conoce. Entonces, la idea de que usted conozca las características de este texto es porque la epopeya, más allá de relatar la vida de los héroes, las batallas de los héroes,
exaltaban algo muy importante para todos los pueblos, que vamos a ver a continuación también. Pero antes de dar paso a eso, hablemos de los personajes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Linterna Verde, Flash. Todos superhéroes de DC. Pudimos haber puesto una imagen de superhéroes de Marvel. Sin embargo, esto es solamente a modo de ejemplo. No podemos confundir la categoría de superhéroe con la de héroe. Son cosas distintas. Por eso, si usted se fija aquí, aparece todos estos héroes de DC Comics explicando que solamente existen en la ciencia ficción. Nosotros no vamos a salir a la calle y nos vamos a encontrar con Superman, no vamos a ver a alguien volando. Por eso son solo producto de la ficción, en que además de considerar las virtudes y la imagen de un héroe, se le agregan estas características fantásticas que les permiten salvar el mundo casi todos los días. Bueno, sin embargo, a los que sí nos vamos a referir es a la característica principal que tiene el héroe. Esto es un contenido que usted vio en séptimo básico y ahora lo estamos solo recordando. Entonces, el héroe. Aquí aparece, es una imagen de una película, yo sé, pero quise retratarlo de esta manera. Esta es una imagen de los 300 yendo a la batalla de las Termópilas, 300 guerreros espartanos yendo a defender la puerta de las Termópilas contra un ejército gigantesco de los moros. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué le pasaba a su pueblo al ver partir a 300 hombres, que era un ejército pequeño en comparación con lo que se iban a enfrentar? Se veía exaltado su nacionalismo, se sentían más espartanos que nunca. ¿Por qué? Porque eran tan valientes, tan capaces y tan heroicos de ir a defender, así fuera, a enfrentar la muerte, pero defendían a su pueblo. Entonces, ese espíritu heroico y esas virtudes que estaban reflejando ellos, los convertían en héroes. Entonces, características principales del héroe en la epopeya. Aquí tenemos una imagen de Aquiles, alto, fornido, ataviado solamente con un casco, con un escudo y su espada, contra quien se le pusiera enfrente. Esa es la principal característica del héroe, la valentía, el honor, porque los héroes son personas honorables y el honor es muy importante para ellos. Son honrados, son virtuosos, pero sobre todo son honorables. Entonces, ¿qué pasaba con este héroe? Representaba el arquetipo de la civilización. ¿Qué es un arquetipo? Palabra extraña. Bueno, el arquetipo es el modelo que se debe seguir, representa el ideal de la persona. Por eso, el héroe representa este arquetipo. Todos queremos ser heroicos, todos queremos ser virtuosos. Y dentro de ese heroicismo y esa virtud a la que queremos llegar, tenemos a estas personas que nos empujan. Un ejemplo de ello, que se escapa un poquito del tema, pero nos sirve muy bien para este momento. Cuando juega la selección chilena, tenemos nosotros ahí a 11 personajes heroicos para todo el estadio lleno que canta el himno de una manera que se para los pelos, ¿cierto? Ya quisiéramos nosotros sentir eso, esa algarabía que nos está alentando. Bueno, justamente esa es la sensación que provocan los héroes en el pueblo. Por eso, el tercer punto, si usted se fija, este que está en violeta, habla de que exalta el nacionalismo. Cuando el pueblo ve regresar a su héroe victorioso, se exalta el sentido de pertenencia de ese pueblo. No es lo mismo decir, yo soy chileno después que Chile es bicampeón, que haber dicho, no, yo soy chileno y voy a mirar a mi selección con los partidos que jugaban antes de eso. Claramente no. Entonces, ante un triunfo de este héroe, se exalta ese nacionalismo, ese sentido de pertenencia, esas ganas de ser representado por esa persona. Pero este héroe no es solamente esa cosa gallarda, también participa siempre en un viaje cíclico, un viaje que le genera esta búsqueda de la introspección. Un héroe parte su camino y cuando regresa no es el mismo emocionalmente, sus características psicológicas van variando, va en un camino en autodescubrimiento también. Porque también existen relatos, epopeyas, que el héroe no siempre es vencedor, pero aunque pierda en batalla, siempre aprende algo. Bien,
El tipo de narrador que se nos presenta en la epopeya siempre es omnisciente. Acá está el torpedo en verde. Sin embargo, debemos saber que no todos los textos literarios de tipo narrativo, que también es el carácter de la epopeya, tiene solo este tipo de narrador. No, tenemos dos tipos de narradores importantes. Es aquel que está dentro de la historia y el que está afuera. El que está dentro de la historia es el homodiegético, es aquel que participa de la acción, tiene sentimientos, emociones relacionales, pasan cosas con lo que está ocurriendo en las situaciones de en la historia. Y este tipo de narrador se subdivide en el narrador protagonista, que es al que le ocurren todas las cosas finalmente, y ese narrador testigo, que es aquel que vivencia los hechos, sin embargo, no es el personaje principal, no es a él que le ocurren las cosas, sino que va viviendo las situaciones y acompaña a este protagonista. Entonces su relato es de testigo. Y a ese relato lo tiñe con sus prejuicios, con sus juicios, con todo lo que va sintiendo a través del transcurso de la historia. Por otro lado, tenemos este tipo de narrador que lo dejamos acá destacado en verde, que es el heterodiegético. Ese heterodiegético es aquel que está fuera, relata siempre en tercera persona, está lejano a ello, no participa de la acción, está desapegado. Y este tipo de narrador se subdivide en dos categorías. Esas dos categorías, hay una que ustedes la conocen muy bien, que es esta que está acá, el narrador omnisciente. ¿Por qué digo que ustedes la conocen muy bien? Porque el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo. Y esa es la primera respuesta que ustedes siempre tienen. El omnisciente lo sabe todo, lo conoce todo, no hay que contarle nada porque ya lo sabe desde antes. Sin embargo, tenemos una segunda categoría que es el narrador objetivo. Este narrador objetivo es aquel narrador que tiene conocimiento relativo de lo que ocurre. Como él no está presenciando, vivenciando los hechos, solamente los ve desde afuera, relata de manera objetiva, no habla de sus sentimientos, sino que habla de hechos, relata hechos. Por eso se denomina narrador objetivo o de conocimiento relevante. Finalmente, esa es la diferencia de este otro narrador que también está desde la parte como de testigo. La estructura de la epopeya sigue aproximadamente lo mismo que ocurre en los textos narrativos. Sin embargo, acá se agrega algo que es muy importante, que es esto que vemos aquí en anaranjado. La epopeya, entonces, dijimos que era un texto lírico extenso de carácter narrativo que relata hechos y hazañas de héroes y que generan cierto sentido de pertenencia y nacionalismo para los pueblos. Relata hechos importantes. Entonces, en estos relatos nos encontramos con la presentación o introducción donde se expone el tema inicial. Se habla del personaje, del lugar donde está situado o el contexto en el que está. Si bien en algunos relatos epopeicos este tipo de presentación aparece más en el medio del relato, dependiendo del tiempo acá lo vamos a dejar al comienzo. Luego viene la invocación a las musas, donde se encomiendan a los dioses para que los acompañen, para que los apoyen, para que no les obstaculicen el camino. Recuerden que los dioses, nosotros compartimos muchas características con ellos y también pueden entorpecer el camino de algunos. Entonces, luego de la presentación, la invocación a las musas, tenemos el nudo, el clímax, donde ocurre toda la acción importante que le va pasando a este protagonista y al resto de los personajes. Y finalmente tenemos acá en verde el desenlace, donde se desata este nudo, este clímax, y llega al fin resolviendo toda la problemática. Esa en sí, de manera muy sencilla y muy sucinta, es la estructura de la epopeya. Entonces, recordemos, vamos a hacer un pequeño barrido. La epopeya, finalmente, ¿qué era? Bueno, la epopeya es el relato de las hazañas de un héroe o de un hecho heroico importante para un pueblo. Este héroe es el modelo a seguir de ese pueblo, exalta el nacionalismo, es importante lo que ocurre a ese héroe para el efecto que hay en el pueblo, las decisiones que se tomen en él. Tiene un personaje principal muy importante que es el héroe, perdón. Si bien tiene personajes secundarios, estos personajes secundarios están para apoyar a ese héroe o para obstaculizar su camino, para echarle a perder toda la historia. Bueno, la cosa es que el héroe es el personaje principal y toda la historia gira en torno a él, a cómo resuelve la situación, cómo lleva toda la victoria para su pueblo.
Bien, estimados, para no hacer más extenso, espero que les haya quedado un poquito más claro. Vamos a seguirnos viendo en otros pequeños videos y pretendemos también hacer estas intervenciones a través de nuestro grupo de Facebook. Así que, por favor, complementen esta información con la guía, hagan preguntas si es necesario. Ustedes saben que los medios estamos esperando entonces que se comuniquen con nosotros. Cariños, cuídense.